un montón. Bueno, voy a poner la presentación, díganme por favor, cuando la puedan ver, me hacen un tic, a ver. Sí, perfecto, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí, 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 Perfecto. perfecto, perfecto. Bueno, como bien le decía Santi, esta es la tercera charla que hacemos desde la consultora. La idea de estas charlas es acercarles un poco información. Bueno, en mi caso les voy a traer varios datos. Yo soy muy de la parte de números, así que los datos me gustan y creo que compartir datos sirve para todo esto que tiene que ver con los ahorros, las inversiones, nuestras finanzas personales. Voy a ser sincero, que me costó mucho armar qué cosas incluir en la charla, porque la verdad es que somos un grupo de personas que tiene tanta información que resumirlo en pocos minutos cuesta. La verdad es que tenía mucho para incluir a la charla. Dejé de lado algunas cosas que me parecen muy importantes, pero bueno, le intenté dar un sentido a esto de mostrar datos. Me gustan mucho los números y creo que los datos que les voy a mostrar les pueden servir o les van a interesar. Para empezar un poco, contarles de la consultora. Somos parte de GrowLife, una consultora que ya hace 20 años se dedica a esto de la planificación financiera. Somos parte de una organización que tiene más de 300 asesores. La verdad es que vivimos capacitándonos, vivimos preparándonos para ayudar a nuestros clientes y que sea algo de manera personalizada. Si hay algo que nos relaciona a nuestros clientes es que conocemos en detalle cómo son sus finanzas y obviamente ponemos nuestro trabajo en ayudar a que las finanzas de nuestros clientes sean un poquito más saludables. Hablar de eso en este país y en este contexto es un poco difícil, pero les puedo asegurar que es posible. Un poco de mí, les cuento, hace 3 años que soy parte de GrowLife. La verdad es que tuve la suerte de encontrarme con Santi en una entrevista laboral y me convenció de dedicarme a esto, cuando tal vez mis ideas en ese momento eran otras. Y hoy la verdad es que estoy agradecido de formar parte de esto y enamorado de la profesión. Empecé a descubrir un montón de cosas que la verdad que hoy disfruto. Pero bueno, un poco la idea de la charla, como le decía, es mostrarle datos. Y dentro de nuestro servicio en planificación financiera, nosotros trabajamos 3 herramientas que son importantes a la hora de justamente planificar las finanzas personales, que tienen que ver con el ahorro, la inversión y la protección financiera. También les dije, bueno, que dejé de lado algunas cosas importantes. Hoy la parte de protección financiera la voy a dejar de lado. Creo que es una de las partes más importantes que tienen que ver con nuestro trabajo, pero la verdad es que iba a ser una charla muy larga si además incluía esa parte. Los invito a que hablen de protección financiera con las personas que los invitaron a esta charla. La verdad es que es un tema que todos deberíamos tomar un poco de conciencia y más en este contexto, ¿no? Y los invito a que hablen y tengan una charla con la persona que los invitó sobre lo que tiene que ver con protección financiera. Hoy me voy a dedicar a hablar un poquito más de las otras 2 partes, de lo que tiene que ver con ahorro e inversión. Y para hablar de ahorro e inversión, lo primero que quiero mostrarles es algunas descripciones de qué tienen que ver las herramientas de inversión. ¿Qué son las herramientas de inversión? Imagino que muchos de ustedes conocerán varias de estas herramientas, algunos las utilizarán, otros las miran desde lejos y otros les tienen un poco de miedo todavía, es común. Pero bueno, dentro de lo que es el área de inversiones, contamos con diferentes herramientas. Estas herramientas nos ayudan a que en determinado tiempo nosotros logremos un objetivo económico. Entonces, a la hora de planificar estas herramientas, obviamente, lo que uno va haciendo como asesor, es decir, cuál es la mejor herramienta en base al objetivo que la persona quiere cumplir. Bien, muchos conocerán lo que es un plazo fijo. Creo que es
de todos estos ítems, el que más conocemos, el más común en nuestro país. El plazo fijo básicamente es un instrumento donde nosotros le prestamos plata a un banco a cambio de un interés. Es decir, yo voy al banco, le digo te presto 1.000 pesos, ellos me dicen, bueno, te vamos a devolver en determinado plazo, obviamente lo voy a elegir yo, te vamos a devolver 1.200 pesos, 1.020 pesos, 1.100 pesos, obviamente depende de la tasa de interés. Lo mismo pasa con los bonos. Plata a un banco, yo le voy a estar prestando plata a una empresa o a un Estado, también a cambio de un interés. ¿Qué tiene de interesante el bono como herramienta? Que ayuda a estas empresas y a los Estados a financiarse. Todo Estado y toda empresa necesita plata para invertir, para hacer, no sé, puentes, rutas, en el caso de los estados, las empresas para crecer. Entonces, tienen un instrumento donde van a buscar plata de la gente y después la van a devolver en forma de interés. Avanzando un poquito más, tenemos las acciones, que es un instrumento que, a diferencia de los dos anteriores, a nosotros no nos prometen un interés como devolución, sino que lo que van a hacer las acciones es volvernos socios de ese negocio. Es decir, yo invirtiendo en la acción de una empresa, me estoy volviendo socio tanto de sus pérdidas como de sus ganancias. Si a la empresa le va mal, a mí como accionista me va a ir mal. Si a la empresa le va bien, a mí como accionista me va a ir bien. Lo lindo que tienen las acciones es que nosotros estamos invirtiendo en ese negocio, y si conocemos ese negocio, claramente tenemos más posibilidades y más dinamismo a la hora de invertir en esas empresas. Conocer de fondo el negocio donde esa empresa donde está trabajando nos ayuda a entender mejor cómo relacionarnos nosotros con esa inversión. Después, si salimos de esos instrumentos donde donde podemos agarrar esos instrumentos por separado, tenemos instrumentos donde nos juntan todo esto, es decir, donde el plazo fijo, los bonos, las acciones pueden estar dentro de una misma canasta. Y ahí hay dos instrumentos, uno es el Fondo Común de Inversión y el otro son los índices, que son dos instrumentos que nos permiten, como inversores, ingresar un monto de dinero en una canasta de activos. En el caso de los fondos de inversión, pueden ser acciones, bonos, plazos fijos u otras herramientas. En el caso de los índices, representan directamente las acciones de las compañías. ¿Por qué les hablo de esto? Básicamente porque los datos que les voy a extraer hoy tienen mucho que ver con esto de los índices. Como bien dice ahí la descripción, es una representación del comportamiento de una canasta de acciones. Muchas veces, cuando esa canasta de acciones es grande, representa mucho la economía de un país. Ahora les voy a empezar a hablar un poco de un índice en particular que representa la economía de Estados Unidos, que a nivel financiero obviamente todos conocen y todos saben la magnitud de ese mercado. Entonces, cuando voy a hablar de estos índices, voy a hablar no solamente del índice en particular, sino que también voy a estar hablando del comportamiento de la economía de ese país, porque obviamente se correlacionan. Para empezar, quiero mostrarles esto. Hay una diferencia que nosotros vemos en la consultora entre lo que es ahorrar e invertir. Imagino que ahorrar todos saben lo que es. Es decir, destino una parte de mis ingresos, la separo y la guardo para otro momento, ya sea para un evento previsto o para un evento imprevisto. Entonces, cuando ahorramos, lo que vamos haciendo es separar esa parte de dinero, la dejamos en una cajita aparte, y a medida que van saliendo esos objetivos, esos eventos previstos e imprevistos, vamos destinando ese ahorro a cumplir ese objetivo o a salvar ese imprevisto. Ahora,
¿Qué pasa en la realidad con nuestro ahorro? En primer lugar, que somos bastante inconstantes, es decir, hay que ser sinceros, nunca somos tan lineales a la hora de ahorrar. Por momentos ahorramos más, por momentos ahorramos menos. Imagino que a todos les debe pasar. Entonces, el saldo de nuestro ahorro se suele ver afectado a través de lo que pasa con los imprevistos y los previstos. De repente yo ahorro un dinero, al otro mes puedo ahorrar un poquito más, al otro mes puedo ahorrar un poquito más, y me empieza a pasar de que, no sé, tengo que gastar plata en arreglar la heladera, me tengo que comprar una nueva tele, tengo que arreglar el auto, o lo quiero cambiar, que puede ser un evento previsto. Y obviamente mi ahorro, el saldo de mi ahorro va sufriendo estos intercambios. Esa línea roja, a modo de va subiendo y bajando, es un poco el saldo de lo que pasa con nuestros ahorros, es un poco lo que pasa con nuestros ahorros. Sí, bien dice Rodri, muchas veces no ahorramos para gastar en cosas innecesarias. Bueno, eso cada uno sabrá en qué gasta, si es en algo necesario o innecesario. Pero yo creo que es necesario todos los gastos que hacemos porque son gastos que queremos hacer. Es una necesidad que nos surge y que cuando la hacemos nos sentimos bien, más allá del estado de nuestra cuenta. Ahora bien, el ahorro común de la gente suele tener este comportamiento. Nosotros ahorramos y vamos gastando a medida que van surgiendo los previstos o los imprevistos. Quiero mostrarles qué pasa con la inversión. Cuando aplicamos un método de inversión, aunque nuestro capital a invertir vaya variando, es decir, que un mes podamos más, un mes podamos menos, si nosotros lo aplicamos periódicamente y el interés que nos genera esa inversión lo volvemos a reinvertir y lo volvemos a reinvertir, miren esta línea amarilla, cómo va creciendo nuestro capital. En el caso de este ejemplo que le estoy dando, la inversión está aplicada a un capital de un 4%, a una tasa de interés, perdón, de un 4%, que es una tasa que podemos encontrar en cualquier mercado. Y quiero que miren la magnitud del crecimiento de nuestra inversión, más allá del número. El número obviamente va a variar, depende de nuestros aportes. Pero quiero que vean la magnitud. Quiero que vean, voy a volver atrás y vean la línea roja. Y ahora miren la línea amarilla. ¿Cómo se sienten cuando ven que de repente una pequeña parte de nuestros ahorros lo podamos destinar a hacerlos crecer de esta magnitud? Bien. Primer cosa, cuando vamos a ahorrar, nuestro consejo financiero es no ahorrar todo o no destinar todo a la misma canasta. No ahorrar siempre en el mismo instrumento, no ahorrar siempre de la misma manera. Si nosotros diversificamos, por momentos vamos a tener buen resultado de un lado, un buen resultado del otro, un mal resultado de un lado, un buen resultado del otro. La suma de las partes les puedo asegurar que va a ser beneficiosa. Y que esta línea amarilla no es algo de otro mundo, es un caso real, está sacado de nuestra realidad. Por eso quiero mostrarle datos para que vean que esto que yo les muestro en números y en un gráfico así que dicen, bueno, ¿de dónde lo sacó? Tiene atrás toda una historia y es lo que quiero que hoy se lleven para pensar en su futuro, en dónde estarían parados hoy si esto lo hubiesen pensado hace varios años atrás, y dónde van a estar parados dentro de un par de años si toman la iniciativa de iniciarse en este mundo de planificar sus finanzas.
Hay tres características claves que tiene toda inversión. Por un lado, la rentabilidad, que es cuánto me va a devolver esa inversión, es decir, si yo aplico un capital, con cuánto me voy a retirar, es decir, con cuánta plata me va a volver de ese capital que invertí. El tema de la seguridad, qué tan segura es esa rentabilidad, es decir, aplicando diferentes herramientas, la seguridad va cambiando en cuanto a el objetivo que yo tengo para esa inversión. Y por otro lado, la liquidez, que tiene que ver con qué tan rápido me puedo hacer de ese dinero que yo invertí. Hay herramientas, por ejemplo el plazo fijo, donde si yo pongo un plazo fijo a 30 días, a un mes, por esos 30 días esa plata no la puedo tocar. Es decir, mi liquidez es 0 por 30 días. Ahora, hay otras herramientas donde la liquidez es inmediata. Ahora bien, teniendo en cuenta estas tres características de las inversiones, les puedo decir que solo dos de estas tres son posibles a una herramienta. Si bien hay herramientas rentables, seguras y líquidas, son las menos. Seguramente si es segura y es rentable, no tenga mucha liquidez. Si es rentable y es líquida, la seguridad o el riesgo sea mayor. Y si es líquida y segura, la rentabilidad va a ser baja. Entonces, a la hora de analizar, nosotros como asesores y ustedes como personas que quieren meterse en este mundo, tienen que empezar a ver en el multihorizonte. Es decir, la mezcla de herramientas para cumplir objetivos de corto, objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo. Para eso, obviamente, vamos a ir combinando diferentes herramientas y vamos a ir tocando por un lado la rentabilidad, por otro lado la liquidez, por otro lado la seguridad, para así poder ir cumpliendo las metas en determinados plazos. Tengan en cuenta que toda inversión tiene un riesgo asociado, ya sea la inversión de más bajo riesgo, como puede ser un plazo fijo, o la inversión de riesgo más alto, como puede ser una acción. Todos tienen un riesgo. Algunos más, otros menos, pero el riesgo siempre está. La pregunta que deberían hacerse es: ¿qué tan dispuesto a asumir este riesgo estoy en base al riesgo con el que se van a presentar? Por eso siempre repito y le digo a mis clientes que tener un objetivo claro ayuda un poco a poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, el riesgo que puedo asumir en base a mi objetivo es el siguiente. Ahí es donde yo me doy vuelta y escojo la herramienta que mejor sirve o que más se adecua a ese objetivo. Hasta ahí, ¿cómo voy? ¿Cómo lo van viendo? ¿Se van entendiendo? Perfecto. Muy rápido. Perfecto. Sí, perfecto, Lu. Dale. Va muy bien, va muy bien. Perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a meternos en datos. Les hablaba de los índices. Los índices, como bien les decía, son la representación de una cartera de acciones que muchas veces, cuando esa cartera, esa representación es grande, también se asemeja a la economía de un país. Lamentablemente no hay muchos datos que tengan que ver con nuestro país porque, bueno, nuestro mercado todavía es muy chico. Pero vamos a tomar de ejemplo Estados Unidos. Obviamente sobran los datos financieros en Estados Unidos y por eso nos permite ver este tipo de datos. En el gráfico que están viendo, y bueno, el título me encanta, dice motivos para no invertir desde 1900, podemos encontrar excusas de todos los colores para no hacer una inversión. Ahora bien, miren un poco el gráfico. Miren dónde el gráfico empieza, miren dónde el gráfico termina. Este gráfico tiene que ver con un índice justamente que está compuesto, por 500 empresas. Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.
Es un índice que se llama S&P 500 y que para muchos es representación del mercado financiero mundial, más allá de Estados Unidos, porque las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, todos las conocemos y están presentes en casi todo el mundo. Para que se den una idea de quiénes componen este índice, vamos a encontrar Microsoft, Facebook, Google, Johnson Johnson, JP Morgan, IBM, Bank of America, así 500 para nombrar tengo, así que imagínense la magnitud de este índice. Y lo que les muestra el gráfico, no sé si llegan a verlo, pero el gráfico tiene unas líneas verticales grises, que son los años de recesión o de crisis en Estados Unidos. Ahora bien, fíjense, todas las letritas obviamente es muy difícil leerlo, pero dice qué pasó en esos momentos. Ahí se pueden encontrar que este índice pasó por 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, la Gran Depresión, la crisis de las .com, la crisis del 2008 de las hipotecas, la gran crisis del 94. Nada, excusas hay un montón, crisis financieras hubo un montón. Pero fíjense cómo así todo esto crece. ¿Con qué tiene que ver el crecimiento? Y imagino que conocerán Coca-Cola, Facebook, Google, y ven lo que está pasando en la realidad, cómo esas empresas crecen gracias a su innovación, gracias a su desarrollo. O tener justamente, bueno, nombré Coca-Cola, que ya tiene más que desarrollado su negocio. Cuando nosotros salimos como inversores a invertir en estas empresas, claramente es eso lo que tenemos que ver. Cómo esa empresa se va a desarrollar, cómo va a innovar, cómo es su negocio, si va a crecer su valor en el tiempo o se va a destruir. Lo bueno de este índice es que se va actualizando continuamente. Es decir, estas 500 compañías no son estáticas en el tiempo, y de hecho en el 1900 seguramente muchas de las compañías que componían el S&P 500 hoy ya no existen. Pero bueno, miren un poco la magnitud. Ahora vamos a ir a los números. Esto es algo que se llama campana de Gauss. En finanzas se usa muchísimo el tema estadístico. Obviamente, las estadísticas sirven mucho para el tema de los números. Y les quiero mostrar en este mismo índice la cantidad de años donde el índice tuvo un rendimiento positivo y un rendimiento negativo. Como verán, la mayoría de los años el índice rindió entre un 0 y un 10%. Un 10% en dólares, para que se den una idea, es un tazón, es una tasa, o sea, podemos tener una tasa de interés de un 50-60% y acá lo ven en los datos, solo 2 años, del 1900 hasta acá. Por lo general, el mercado, o si diríamos el promedio, rinde entre un 0 y un 10%. Fíjense también que puede rendir en negativo, obviamente. Podemos tener esas recesiones, esas crisis. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O por qué les traigo este dato? Cuando nosotros nos dedicamos a las inversiones y nos dedicamos a asesorar a nuestros clientes, les dejamos muy en claro que una inversión de corto plazo, una inversión a 1 año, a 2, a 3, es riesgosísima, tiene un riesgo muy alto. O tal vez, claramente, esta no es la mejor herramienta para ese tipo de casos. Pero yo siempre digo, no hay mejor rentabilidad que la que le vas a sacar a tu trabajo, a tu profesión, a lo que estás haciendo hoy que te hace generar ingresos. Mejor rentabilidad que esa en el corto plazo no vas a tener. Cuando nos vamos a las inversiones, decimos, bueno, si nos acotamos en tiempo, es un poco una ruleta. Fíjense, puedo tener un 2018, por ejemplo, con rendimientos por debajo del 10%. De repente el año siguiente tengo un rendimiento entre un 30 y un 40%. Es decir, me puede salir blanco, negro, gris. Hay muchas opciones
es muy difícil saber para dónde va a salir. Obviamente, saber un poco a dónde va, qué va a pasar el año que viene, lleva mucho estudio, lleva mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros les recomendamos a nuestros clientes es esto de tengan en cuenta el multihorizonte, inviertan para largo plazo y para corto plazo piensen en ahorrar o piensen más en asegurarse que ese ahorro no se desvalorice, ¿no? En base a este mismo dato les quiero dar un poco de números. Si yo invierto un año en este índice, puedo tener una rentabilidad del 47%, que sería, nada, la verdad que más que contento estaría, pero también puedo tener una rentabilidad del 39% negativo. Es decir, yo me estoy jugando a la ruleta entre una rentabilidad altísima y perder mucha plata. Ahora, si nos vamos moviendo en tiempo, fíjense lo que pasa en el año 20. Es decir, si yo invierto a 20 años en este índice, lo peor que me puede pasar es tener una rentabilidad del 7% anual. Lo mejor que me puede pasar es tener una rentabilidad del 17% anual. Les explico un poco el gráfico. La primera columna tiene que ver con invertir en acciones. La segunda columna tiene que ver con invertir en bonos. Y la tercera columna tiene que ver con diversificar 50% acciones, 50% bonos. La primera parte es a un año, la segunda 5, la tercera 10, la última 20. Es decir, esto mide qué pasa si yo invierto a esos plazos, cuáles son las probabilidades de tener una rentabilidad positiva o negativa, obviamente, o de tener el peor de los casos y el mejor de los casos, un poco al azar de lo que pasó la historia de acá para atrás. A medida que el plazo es mayor, la posibilidad de tener rendimientos negativos tiende a cero. Y fíjense, en 5 años, una inversión que diversifica 50% acciones, 50% bonos, nunca tuvo resultados negativos en la historia. Pónganse a pensar un segundo, porque la verdad es que a mí, cuando vi este gráfico por primera vez, fue el que me hizo el clic, el que me cambió un poco la manera de pensar. Porque yo creía o pensaba, bueno, empiezo, estudio y me hago millonario en un día, si voy a saber cómo ganar plata, si voy a saber cómo invertir, claramente el éxito está asegurado. Y después me di cuenta que hay una manera mucho más fácil de tener un éxito asegurado, que es pensando a largo plazo. Es decir, bueno, de hoy para mañana pueden pasar muchas cosas, pero de hoy a un plazo un poco más largo, el éxito está asegurado. Ahí arriba dejé una noticia que el otro día estaba leyendo. No sé si conocen a Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. A diferencia de muchos de los ricos del mundo, que por lo general amasaron su fortuna a través de la creación de una empresa o de un negocio, Warren Buffett es uno de los únicos de estos grandes millonarios del mundo que hizo su gran fortuna a través de las inversiones. Es como el inversor número 1 del mundo, se podría decir. Warren Buffett hoy tiene 80 y largos, es un hombre ya bastante grande. Y el otro día miraba esta noticia que dice que tuvo un récord de pérdida de 50.000 millones de dólares en un día. Es decir, después explicaba, Warren Buffett intentó hacer una ganancia extraordinaria y le salió mal. Perdió 50.000 millones de dólares. Fíjense el volumen. Pero ahora les voy a mostrar otro número que los va a dejar, o que por lo menos a mí me impactó, de cuánto él está jugando a inversiones de corto plazo y cuánto él tiene para los negocios grandes de largo plazo. Acuérdense de este número, 50.000 millones de dólares perdidos en un día, una semana, fueron más o menos.
Bien. A ver el chat. Un segundo. Un vuelto, dice Martín. Sí. ¿Qué haríamos con 50.000 millones de dólares, no? Bueno, ya que estamos hablando de eso, acá está la otra parte del dato. Warren Buffett actualmente, sí, podría invertir en cigarrillos acá que están creciendo. Warren Buffett hoy tiene en dinero disponible para inversiones, en cash, billete, obviamente, seguramente en una cuenta bancaria, 128 millones de dólares. 128 millones de dólares. Es decir, se jugó una inversión cortita, de corto plazo, un vueltito de todo lo que tiene. O sea, claramente, mírenlo en volumen, pero piénsenlo para ustedes mismos. ¿Cuánto están dispuestos a arriesgar de perder un montón contra cuánto están dispuestos a tener hoy para transformarlo mañana en algo mucho más grande? Fíjense que de 128 billones, 50.000 millones de dólares para Warren Buffett obviamente no es nada. Ahora piensen, vuelvan, o sea, piensen un segundo en ustedes. ¿Cuánto sería del ahorro que hoy pueden destinarle a una inversión? ¿Cuánto están dispuestos a perder? Y cuánto, o sea, a perder obviamente en términos financieros, ¿cuánto están dispuestos a guardar para que el día de mañana tengan un capital mucho más grande? Este gráfico les muestra un poco lo mismo que les había mostrado anteriormente, que tiene que ver con todas las crisis que hay y todas las excusas que tenemos en el mundo para decir esto de las inversiones es una timba, esto no me va a servir, no es para mí. Imagínense en Argentina, obviamente, multiplíquenlo por 5, el tema crisis o las excusas. Pero esto es algo que en todo mercado financiero, en todo el mundo, es una regla que pasa en todos lados, es que cada vez que hay una crisis, el mercado de alguna manera se recupera. Siempre volvemos a recuperar ese valor que se perdió durante años. Fíjense lo que son las pérdidas contra las ganancias, es decir, la parte más verdecita de abajo es como el mercado perdió valor. La parte azul es como el mercado recuperó y ganó valor. Las diferencias son abismales en las ganancias de valor contra las pérdidas de valor. Y eso pasa todo el tiempo. Y eso va a seguir pasando. Hoy el coronavirus es una buena excusa para ver lo que pasó, la cantidad de valor perdido. Sin embargo, hay ciertos mercados que ya recuperaron más del 50% de lo perdido en 2 meses. Hay otros, como el nuestro, que van a tardar un poco más, 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Tenemos un contexto nosotros un poco diferente al del mundo. No solamente sufrimos la crisis global con esto del coronavirus, sino que entre medio tenemos nuestra crisis que ya traíamos de antes, todo el tema de la deuda, que bueno, según se informa parece que va a haber un acuerdo. Imagínense el valor que perdió una empresa argentina estos últimos años de crisis y la probabilidad que tiene o la posibilidad que tiene de recuperar ese valor, el potencial de ese valor. Cuando miramos un poco el mercado argentino y vemos empresas como Grupo Financiero Galicia, el Banco Macro, YPF, empresas que todos conocemos, que todos consumimos, y que son empresas que sí, pueden desaparecer totalmente. Ahora, las probabilidades de crecimiento de ese tipo de empresas, que todos consumimos, que todos vemos, que todos conocemos, son enormes. Sí es muy difícil, y esta es la clave de todo esto, es muy difícil saber si se van a recuperar en 6 meses, 1 año, 3 o 10. Es imposible saberlo, o podemos hacer nuestras pruebas y nuestros estudios como para tener una idea. Ahora,
Si lo pensamos a largo plazo, cambia totalmente la ecuación. Nosotros en la consultora decimos, a corto plazo, tu inversión tiene que ser del 0%, tiene que rentabilizar el 0%, en el sentido de lo que yo tengo ahorrado para mañana, lo tengo que seguir teniendo. Pero hay otra parte que tiene que construir lo que yo estoy buscando, mi objetivo, mi futuro. ¿Cómo venimos hasta ahí? Fenómeno, fenómeno, muy bueno, muy bueno, muy ¿Bien? bueno. Sí, sí, sí. Vamos, Perfecto, ya vamos 58 minutos fuertes, así que perfecto. Ya venimos súper estamos bien. cerrando. No, tranqui, igual de los 58 hubo como 15 como estuvimos esperando, así que tranqui, tranqui, tampoco te apures. Perfecto. Una pregunta que me hacen mucho. ¿Es un buen momento para empezar a invertir? Algunos nos habrán preguntado, gracias a las noticias, es un momento para invertir en petróleo, ¿no? El petróleo bajó abismalmente su precio. Podríamos invertir en petróleo. O el coronavirus afectó todo el sistema financiero, hoy está barato, es un buen momento para invertir. Y ahí, obviamente, nuestra respuesta es que siempre es un buen momento para invertir. Imagínense esto, si hace 20 años atrás hubiesen separado $200 mensuales de sus ingresos, y volviendo un poco al dato anterior que yo les había dado, de que en 20 años, invertido en un índice como este S&P, por ejemplo, mi peor escenario es de un 7% y mi mejor escenario es de un 17%. Miren lo que pasaría. Si hubiese destinado $200 todos los meses a comprar una parte de ese índice, en realidad a comprar ese índice, en 20 años hubiese ahorrado $48.000. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, si el resultado era el peor de todos, es decir, tener un rendimiento del 7%, hoy tendría $85.000. Ahora, si de repente me encontré con un buen momento y decidí esperar un poco a que justamente esta ecuación mejore, en el mejor de los casos, hoy tendría $357.000 invertidos a un 17% anual, y esto lleva consigo invertir los intereses, es decir, los intereses que voy cobrando los voy volviendo a volcar a esa inversión. ¿Cómo se sentirían ustedes si hace 20 años hubiesen empezado y hoy estarían o tendrían en su cuenta entre $85.000 y $357.000? Imagino que la situación sería muy diferente. Lo que quiero dejarles con esto, o la enseñanza que les quiero dar Yo me para alguien sentiría muy bien, Lu. sí, me Y imagino. ahí están diciendo en el grupo, hay personas que coinciden conmigo. Sí, creo, a ver, pregunto, por favor, en el chat ¿alguien se sentiría mal? No, 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 para nada. Bien. A ver, no va tanto en el número, la realidad es que el número puede variar. Lo que yo quiero, o sea, lo que quiero que entiendan es el concepto. ¿Cómo pasaría en una cuarentena? Imagino que hay gente que hoy no está pudiendo trabajar. Si de repente tendrían una cuenta donde ustedes puedan sacar dinero para vivir, porque esto no es más que eso. O para cumplir diferentes objetivos que uno tenga, ¿no? Ahora, ¿cuánto cambia $200 hoy o $100? No sé, pónganle ustedes el número, ustedes sabrán de sus finanzas cuánto pueden destinar a esto, pero ¿cuánto les cambia hoy
separar una parte para el día de mañana encontrarnos con este número. ¿Y o sea, qué tan felices se sienten hoy por gastar $200 en, no sé, ni siquiera un celular sale $200 hoy? Hoy $200 son nada, $100 son nada. O sea, sé que cada uno tiene una situación diferente, eso es obvio que está más que claro, pero 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, no importa el número, es una parte, separarla y dejarla para el día de mañana. Fíjense la gran diferencia que pueden, la gran diferencia que pueden notar en unos años. Son $6 por día. Sí, mirando los comentarios del chat. Qué bien. Sí, claramente muchos decidiríamos no trabajar más, seguramente. Bien. Retiro tranqui. Bien. Sí, muchos, obvio que pensamos en eso. Yo les decía, la rentabilidad más grande que podemos tener está en nuestro trabajo. Lo que nosotros generamos como ingresos es nuestra mayor rentabilidad y nace de acá. Ahora, con esto mismo podemos decidir que el día de mañana nuestra rentabilidad sea más grande gracias a haber separado solamente un poco de nuestros ingresos y separarlos para el día de mañana, para un objetivo mucho mayor, o para tranquilidad, o para retirarse. Ustedes le pondrán el objetivo. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, ahí está mal, salió mal el futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Creo que todo lo que les acabo de contar se refleja en esta frase. Y creo que todo lo que hacemos en la vida se refleja en esta frase. Todo lo que hoy hacemos tiene un impacto fundamental o tiene un impacto enorme en lo que pasa en nuestro futuro. Los invito a que lo piensen y a que aprovechen a esa persona que hoy los invitó y les dijo, che, escuchate esta charla que van a contar algo, van a decir algo que te puede llegar a interesar. Los invito a que por un rato lo piensen y después hablen con esa persona. Que esa persona los va a ayudar y les va a saber decir qué pueden hacer ustedes para encontrarse en unos años con estos resultados. Les dejo unos minutos para que hagan todas las preguntas, dudas. Les quiero agradecer por el tiempo. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir un poco de lo que hago, de lo que me gusta hacer, y además de tener casi 40 personas hoy escuchándome. Creo que si no fuese por este contexto en el que vivimos, esto no hubiera pasado. Así que, Tal en cual. cierto modo, también le agradezco a esta cuarentena por darme la posibilidad de hablar con ustedes. Muy bueno. Bien. Preguntas, dudas, algo que quieran decir, contar. Pueden abrir el micrófono también si quieren. Ahí te leo, están todos agradeciéndote básicamente. Hay una persona que dice, prepárate Lucas, no sé si, no sé bien, no entiendo bien a dónde apunta, pero bueno, capaz que vos sí. Excelente Lucas, grosso, se pasó rápido la charla, dice Ángeles, evidentemente le gustó. Excelente, buenísimo, excelente. La verdad que muy bueno, Lu, muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que les agradezco mucho tomarse este tiempo. Y bueno, bienvenidos van a ser a charlar con la gente que los invitó y también a seguir sumándose a estas charlas que la verdad que más allá de la idea de empezar a hacer algo, también la idea es conocer algo nuevo, informarse y aprovechar en este rato que tenemos un poco más de tiempo en nuestras casas de informarnos, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo de todo esto, de que nos sobra tiempo para informarnos. Bien, preguntas, creo que no hay nada.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, Lu. Muy bueno. Excelente, Lu. Chao, Luquita, muchas gracias, muy bueno. Muy bueno. Gracias, Lu. Pero vos, Sofía y Abel Tartaglia conectada, no lo puedo creer. ¿Serán algo tuyo, che? Ah, capaz que sí, ¿eh? De algún lado los conozco, me suena. ¿Te suena? Uy.